Oremos juntos. Dios Padre vivo, santo y misericordioso, te damos muchas gracias. Nacimos como pecadores, sin nada que ver con nuestra voluntad. Merecíamos ir al infierno porque en todos los días de nuestra vida cometimos mucho pecado delante de ti. Pero tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros y viniste a nosotros a través de la palabra de la verdad y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman tu santa palabra. Queremos aprender y comprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia. De esta manera, en el resto de nuestra vida, queremos vivir rectamente delante de ti, predicando el Evangelio a las almas perdidas. Te pedimos que nuestros queridos, nuestros conocidos, reciban la vida eterna a través del Evangelio. Hoy también queremos aprender la buena enseñanza que está escrita en la Biblia. Somos muy débiles, necios. Te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ama. Amén. La Biblia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5 es la palabra del Señor. Eso. Apocalipsis 2, 4 y 5. Despacio, leamos juntos. Pero tengo contra ti que has quedado tú. Recuerda, por tanto, de dónde has y arrepiéntete y haz primeras obras, pues vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, el día de hoy aprender la enseñanza de Dios con el tema el templo y la iglesia. Bíblicamente estamos viviendo en el último tiempo, pues vivimos viendo las señales del fin del mundo que están escritas en la Biblia San Mateo capítulo 24. Así que en alguna parte la Biblia dice, para con este mundo, la ciudad de Erez. La ciudad de Erez. Conforme a la palabra de Dios, algún mundo que vivimos va a ser destruido. Entonces se llama la ciudad de Erez. Espiritualmente también está en el mundo oscuro.
Los hombres son necios espiritualmente. A pesar de que aprendan la Biblia, escuchen la palabra de la verdad, no entienden. No tienen capacidad de entender la palabra de Dios. Entonces, muchas veces, aunque escuchan la palabra, no entienden, o sea, no reciben la salvación, no tienen la vida eterna, tristemente. En Europa hay muchos edificios de la iglesia antigua. No hay, casi no hay. Es muy difícil que encuentren la iglesia que predica el evangelio verdadero. Es muy difícil que encuentren la iglesia que predica la palabra, el evangelio verdadero. Atrás, un pastor de nuestra iglesia y nuestros hermanos visitaron a la iglesia muy famosa en Europa. ¿Por qué? Porque en la cual evangelista Charles Spurgeon predicaba y servía en ella. Comunicando con los siervos de esa iglesia, teniendo comunión con ellos, nuestros hermanos se sorprendieron mucho. ¿Por qué? Porque ellos, los siervos de esa iglesia, tenían la fe muy débil. Ellos tenían la fe muy intacta. Entonces, comunicando con ellos, nuestros hermanos se sorprendieron mucho. Obviamente, 100 años atrás, 150 años atrás, obviamente, esa iglesia predicaba el evangelio verdadero fuertemente. No sé, unos años atrás, ha de haber predicado el evangelio verdadero. Pero ahora ya no. Ahora ya no. Ahora no puede predicar el evangelio verdadero. Para decirles de otra manera, el Espíritu de Dios se apartó de ahí, de esa iglesia. ¿Por qué el Espíritu de Dios se aparta de la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Al ver la Biblia, si no es la iglesia en base de la palabra, si no es la iglesia en base de la Biblia, el Espíritu de Dios se aparta de ahí. No solo esto, una iglesia no conserva el evangelio verdadero, el Espíritu del Señor se aparta de esa iglesia. Y también en la iglesia hay pecado grave, hay maldad, hay iniquidad grave. El Espíritu del Señor se aparta de esta iglesia. ¿Sí me doy a entender? Y entonces cada uno de nosotros hay que cuidar nuestra vida. Vamos a buscar la Biblia, Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Es la palabra de Dios a Ezequiel, un profeta.
Ezequiel capítulo 8, versículo 6. Versículo 6. Leamos juntos. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Aquí dice, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. En esta palabra, santuario significa el lugar de Dios, el lugar de Dios. Pero Dios puede apartarse de su lugar. ¿Por qué? Por el pecado. Leímos esta palabra, Apocalipsis capítulo 2, 4 y 5, dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primer amor significa el amor para con Dios. Y este primer amor significa la gracia de la salvación. Continuamente dice así: recuerda, por tanto, de dónde has ido y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Letra roja dice así: quitaré tu candelero de su lugar. En esta palabra, el candelero significa la historia o la obra del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Qué creen que significa la obra del Espíritu Santo? Las almas perdidas, escuchando el Evangelio, pueden recibir la salvación. Esto es la obra del Espíritu Santo. Los cristianos salvos, escuchando la palabra de la verdad, pueden crecer su fe. Esto es la historia, la obra del Espíritu Santo. Pero si hay pecado grave en la iglesia, dice: quitaré tu candelero de su lugar. Es la palabra muy peligrosa. ¿No es así? ¿Cómo no? Es la palabra muy peligrosa. Leyendo esta palabra, a pensar personalmente, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, tiene que trabajar en nuestra iglesia hasta que venga el Señor. Y mi gran deseo. El Espíritu Santo tiene que trabajar, hacer la buena obra en nuestra iglesia hasta que venga el Señor, para que muchas almas reciban la salvación, tengan la vida eterna. Para esto, nosotros tenemos que ser la iglesia en base de la palabra, en base de la Biblia. Y también nuestra iglesia debe conservar, guardar el Evangelio verdadero que está escrito en la Biblia. Además, cada uno de nosotros tiene que llevar bien su vida cotidiana, su vida cristiana, para no pecar. En nuestra iglesia permanece el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Dios está con nosotros. Entonces, cada uno de nosotros es necesario que conozca qué es la iglesia.
¿Qué es la iglesia? Primero vamos a pensar acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios históricamente. Los israelitas salieron de Egipto y ellos edificaron el tabernáculo. ¿En dónde? En el desierto. Y de ahí Dios permanecía. Dios estaba ahí. Después de entrar en la tierra de Canaán, en la época del rey Salomón, los judíos construyeron el templo y de ahí Dios estaba. Y Jesús vino al mundo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Quién fue hecho? El hombre y vino al mundo. Jesús es Dios. Entonces, en el cuerpo de Jesús, Dios estaba. Dios de Jesucristo. Pero al ver la Biblia, San Mateo capítulo 16, versículo 18 dice, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Jesús, él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Aquí, la iglesia del Señor. Primeramente vamos a pensar, el cuerpo de Jesús era el templo verdadero. ¿Por qué? Porque y de ahí Dios estaba ahí. Vamos a buscar la Biblia, San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. San Juan, capítulo 2, de versículo 19. De versículo 19 a 21. San Juan, capítulo 2, de versículo 19 a 21. Despacio. Pensando en el significado de esta palabra, leamos juntos. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Hermanos, lo que pasa es que cuando Jesús vino a la tierra de Israel, ¿había templo o no? Sí, había templo. Pero Dios no estaba. Aún teniendo el templo, ahí Dios no estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, versículo 13, de versículo 13, yo les voy a leer algunos versículos de versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Versículo 16, leamos juntos. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagas de la casa de mi padre casa de
mercado. Casa de mercado. Hay que pensar. Es el problema muy grave. En la iglesia hay pecado grave. La obra del Espíritu de Santo ya quitará. No hay obra de Dios. En la iglesia hay pecado grave. Como yo decía, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús murió y resucitó, o sea, cumplió la eterna redención. Y Él ascendió al cielo. Y conforme a la promesa de Dios, el Espíritu de Dios descendió en el día Pentecostés. Y hasta ahora, en la iglesia, el Espíritu del Señor hace la obra para que las almas perdidas reciban la salvación. Nosotros estamos en la casa de Dios Espíritu Santo. Entonces se puede decir que la iglesia es el templo espiritual. El templo espiritual. ¿Saben ustedes? La Biblia claramente nos enseña. La iglesia es la casa de Dios, el cuerpo del Espíritu Santo, cuerpo de Dios. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. La base de la iglesia es la sangre de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vosotros, ¿a quién se refiere? Hermanos, en esta palabra, la palabra vosotros, ¿a quién se refiere? Los que recibieron la salvación. Los salvos. En los salvos, en medio de los cristianos salvos, está Dios Espíritu Santo. ¿Pueden creer este hecho? ¿Pueden creer? Hay que creer. Considerando este hecho, hay que vivir, hay que llevar su vida en la iglesia y en su vida cotidiana, en su hogar. Hay que creer esta palabra. Entonces, al ver la Biblia, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16, dice, Dios, nuestro Señor, habita, anda y trabaja en ustedes, en la iglesia, en cristianos salvos. Entonces, con ustedes, hoy vamos a aprender y meditar acerca de la iglesia bíblica. La iglesia bíblica, por medio del templo. Primeramente vamos a pensar, hermanos. En el tiempo del Antiguo Testamento había tabernáculo. Y con el paso del tiempo, la época de los reyes, había templo. Y en nuestro tiempo hay iglesia. Entonces, ¿quién mandó? ¿Quién edificó
¿Quién diseñó tabernáculo, templo, iglesia? ¿Quién? ¿Quién diseñó? ¿Quién mandó la construcción del templo? Dios. Es Dios. ¿Quién creen que es el dueño de iglesia? ¿Quién creen que es el dueño de tabernáculo, del templo? Es Dios. Es Dios. La iglesia es de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Éxodo capítulo 25, Éxodo. Vamos a checar y confirmar de quién iglesia, de quién tabernáculo, de quién templo. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. La palabra de Dios, versículo 8 y 9. Hermanos, leamos juntos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Claramente Él dice así: y harán un santuario, este tabernáculo, para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Primero Dios mandó, Dios ordenó la construcción del tabernáculo. Y Dios mismo diseñó. Y de ahí Él estaba. El templo también. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 28, de versículo 19 y 20. Ahora nosotros estamos aprendiendo sobre la casa de Dios. Cada época. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, 20. Yo les leo. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dice además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Tal como dice esta palabra, versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Para quién? Para Dios. Dios mandó, construyó y diseñó el templo. Y de ahí Dios estaba, permanecía
y trabajaba. También en la época de Jesús, Dios estaba en el cuerpo de Jesucristo. Y también Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, nuestro tiempo, en nuestra época, Dios permanece en la iglesia verdadera. En la iglesia verdadera. Pero hay que pensar, cada uno de nosotros debe pensar así. Esta iglesia fue edificada sobre la sangre de Jesucristo. La iglesia fue edificada, construida sobre la sangre de Jesucristo, sobre el Evangelio. ¿Qué creen que significa esta palabra? La iglesia existe para Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, el tabernáculo existía para Dios. El templo también. En nuestro tiempo, la iglesia, ¿por qué existe? La cual existe para Dios, para gloria de Dios. La Biblia dice. Despacio, leamos juntos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, en el versículo 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Por medio de esta palabra podemos conocer en el tiempo del Nuevo Testamento, a los ojos de Dios, hay tres tipos de los hombres. Tal como dice esta palabra, los judíos, los gentiles y otro, la iglesia, es decir, los cristianos salvos. En nuestro tiempo, en el tiempo del Nuevo Testamento, hay tres tipos de los hombres a los ojos de Dios. Judíos, gentiles, la iglesia, o sea, los salvos. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, solo había dos tipos de los hombres. Los judíos, los gentiles, solo dos tipos. Pero después de cumplir la eterna redención, ya sucedió una nueva parte, la iglesia. Es la iglesia, los salvos, los salvos. De entre ellos, la iglesia, ¿por qué existe en este mundo? Para gloria de Dios. Entonces, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria de Dios. Leyendo esta palabra, yo me puse a pensar, yo también. Yo pienso, si alguno hermano, si alguna hermana, si ellos viven en este mundo solo para sí mismo, solo para su familia. Si es así, ellos todavía no han conocido sobre el propósito de su vida. ¿Sí me doy a entender?
¿Por qué? Porque los cristianos salvos viven para la gloria de Dios. La iglesia también es la gloria de Dios. No hay ninguna cosa más importante que ir al cielo, solo para nosotros, no, sino también para nuestros queridos, nuestros conocidos, nuestros vecinos. Ellos también tienen que recibir la vida eterna. Tienen que ir al cielo. Nosotros tenemos el propósito. Tenemos propósito después de recibir la salvación. Hay que vivir para gloria de Dios. Para esto, Dios nos enseña. Dios nos enseña. Al ver la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 6, dice así. Los judíos se reunieron. ¿En dónde? En el templo. ¿Para qué? Para aprender la palabra de Dios. Para orar a Dios. Para ofrecer los sacrificios. Para recibir el perdón de pecado. Pasa lo mismo. Nosotros nos reunimos en la iglesia. ¿Para qué? Para aprender la palabra. Para tener comunión delante de Dios, en el Señor. Y también nosotros nos reunimos para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Para que las almas reciban la salvación, la vida eterna. Entonces vamos a pensar dos cosas. Uno es que Dios está aquí. El dueño de la iglesia es Dios. Y en la iglesia hay enseñanza de Dios Espíritu Santo. ¿Saben ustedes? En la iglesia hay enseñanza de Espíritu Santo. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Hay que pensar, hay que meditar. En nuestra iglesia hay enseñanza de Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, de versículo 27 y 28. Primera de Juan 2, versículo 27, 28. 27, 28. Despacio, leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Hermanos, vamos a pensar qué creen que significa el versículo 27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado. Por eso, permaneced en Él.
¿Qué creen que significa esta palabra? ¿Qué les parece? Ahora esta palabra está explicando así. En la iglesia hay enseñanza del Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Pero ¿saben ustedes? Hay enseñanza del Espíritu Santo. ¿Qué creen que es la característica de enseñanza del Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué creen que es la característica de enseñanza del Espíritu Santo? La unidad. La unidad. Dios Espíritu Santo hace que los cristianos salvos sean uno, sean unidad. Entonces, cuanto más aprendemos la Biblia correctamente y rectamente, podemos ser uno. Podemos ser unidad. En el tiempo del Antiguo Testamento, los judíos, los israelitas, vivían tomando templo por centro. Los cristianos salvos también, en nuestro tiempo, nosotros tenemos que vivir tomando iglesia por centro. Ellos son bienaventurados, bienaventurados. Cuando nosotros vivimos tomando la iglesia por centro, en la iglesia ustedes pueden ver la gloria de Dios, la gloria de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. De versículo 17. Efesios capítulo 3, de versículo 17 a 21. De versículo 17 a 21. Hermanos, esta palabra nos enseña acerca del principio de crecimiento de la fe. ¿Sí me doy a entender? Esta palabra nos enseña la manera de la vida cristiana. Esta palabra nos enseña acerca de dos principios de crecimiento de la fe, Entonces, leyendo esta palabra, ustedes busquen, por favor, dos principios. Yo, ¿de qué manera puedo llevar bien la vida cristiana para ver la gloria de Dios, para cumplir mi oración? De versículo 17 al 21, despacio yo les leo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra, ¿de qué nos enseña? Esta palabra, ¿de qué nos enseña, hermanos? ¿De qué manera podemos llevar bien la vida cristiana? ¿De qué manera mi fe
puede crecer. Hay dos cosas. Primero, versículo 19. Crecer, y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo. El amor de Cristo. Cada uno de nosotros, viviendo en este mundo, vivimos en el resto de nuestra vida, hay que tratar de conocer el amor del Señor, amor de Jesucristo. El conocer el amor de Cristo es energía, es la felicidad, es el poder de vivir en este mundo que está lleno de pecado. Esa alegría es todo, hermanos. Entonces, usted y yo, llevando la vida cristiana, llevando la vida cotidiana, hay que tratar de conocer el amor de Señor Jesucristo. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al ver la Biblia, primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16 dice, Dios es amor. ¿Sí, verdad? Sí, hermano. Vamos a pensar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es amor. Entonces se puede decir que el amor en el principio creó los cielos y la tierra. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Dios es amor. Dios creó los cielos y la tierra en el principio. Entonces, en el principio, el amor creó los cielos y la tierra. Todas las cosas, todas las criaturas se funcionan según el principio del amor. ¿Sí me doy a entender? Hermanos, todas las cosas se funcionan conforme al principio del amor. Un novio, una novia, por el amor se casa. El marido, una esposa, por el amor da luz. Los padres se sacrifican para sus niños. ¿Por qué? Por el amor. Por el amor, Jesús murió derramando sangre por todos nuestros pecados. Por el amor, resucitó nuevamente para cumplir, para nuestra justificación. Nosotros recibimos la salvación. Nosotros tuvimos la vida eterna a través de darnos cuenta el amor del Señor, el amor de Dios. Amor es todo. Después de recibir la salvación, nosotros llevamos la vida cristiana. ¿Qué creen que significa la vida cristiana? ¿Qué creen que es la vida cristiana? Es el seguir conociendo el amor del Señor. El amor del Señor. Nosotros estamos en la historia de humanidad. Antes de historia de humanidad había eternidad, ¿no? Después de terminar la historia de humanidad, otra vez, nuevamente, va a empezar la eternidad. Hay dos eternidades.
pero ambos son diferentes. Después de terminar la historia de humanidad, va a empezar la eternidad, pero esta eternidad es el mundo eterno de amor entre Dios y cristianos salvos. ¿Sí me doy a entender? Por eso es diferente, hermano. Más adelante va a haber mundo eterno, el cielo, el reino de Dios. El reino de Dios es el mundo eterno de amor entre Dios y nosotros. La historia de humanidad es un proceso de preparar los amados de Dios. Hay que pensar, hermanos, lo más importante es el amor del Señor, el conocer el amor del Señor. Después de terminar la historia de humanidad, al ver la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, nos enseña la eternidad es el mundo eterno del amor. Entre esposo y la esposa. Vamos a buscar la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y 2. Apocalipsis 21, versículo 1 y 2. Leamos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar y ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 2, última parte, dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, el cielo es el mundo de amor, el mundo del amor. El reino de Dios es el mundo del amor entre Cristo y cada uno de nosotros. Entonces, mientras vivamos en este mundo, diligentemente tenemos que tratar, conocer el amor del Señor. Y cuanto más aprendemos el amor del Señor, el cual nos puede guardar. Así que Judas, vamos a buscar Judas, antes de Apocalipsis, Judas, capítulo 1, versículo 20-21. El amor de Dios guarda a cada uno de nosotros. Judas, versículo 20-21. Yo les leo. Judas, versículo 20-21. Yo les leo. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21, leamos juntos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Versículo 21. Conservaos. Conservaos. ¿En dónde? ¿En qué? En el amor de Dios. El amor de Dios. Entonces se puede decir que el amor de Dios, el amor para con el Señor, puede guardar mi fe, mi vida, mi esperanza. Entonces, Efesios capítulo 3 nos enseña un principio de llevar bien la vida cristiana. Es el conocer el amor del Señor. Y otro principio es con todos los santos. Perdón, hermanos, vamos a buscar nuevamente Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. De versículo 18. De versículo 18. Yo les leo. Efesios 3, de versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender solo, no es así, no solo, sino con todos los santos, con todos los santos. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es la ley de Dios. No hay otra manera. ¿Quién quiere llevar bien la vida cristiana? Ni modo. Debe permanecer en la iglesia. Hay que aprender la palabra con todos los santos. Así que el domingo, en la reunión de célula, y el miércoles, nos reunimos. ¿Por qué? Porque el Dios Espíritu Santo hace la buena obra en los salvos, en la iglesia. Esto es la manera de Dios. Continuamente, versículo 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Por medio de esta palabra, podemos darnos cuenta una verdad, un hecho. El estar solo es peligroso o no. Es peligroso. Es peligroso. Cuando esté solo, puede cometer pecado con facilidad. Entonces, el estar solo es peligroso. Nadie puede crecer su fe por sí mismo. Es imposible. Esto es la ley de Dios. Si ustedes no conocen la manera de llevar bien la vida cristiana, si ustedes en su vida cotidiana, en su vida cristiana, están confundidos, pueden seguir a la multitud. Ustedes pueden seguir a los hermanos, a la iglesia. Esta es la única manera de llevar bien, para ver la gloria de Dios. Entonces la Biblia, Cantares capítulo 1, versículo 8 dice, leamos juntos, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas
de los pastores. Aquí dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. ¿Qué creen que significa, hermanos? Rebaño. Rebaño, una multitud. Una multitud. Sigue las huellas del rebaño significa, sigue las huellas de la iglesia, de los cristianos salvos. Y última parte dice, junto a las cabañas de los pastores. ¿Qué significa? Junto a las cabañas de los pastores, conforme a la enseñanza de la iglesia. Conforme a la enseñanza de la iglesia. ¿Haciendo qué? ¿Qué haciendo? Y apacienta tus cabritas. Apacienta tus cabritas. Es el trabajo, el servicio fácil. Entonces cada uno de nosotros puede servir, puede trabajar desde el servicio fácil. El servicio fácil. Cualquier hermano, cualquier hermana puede servir, puede trabajar para evangelio, para que las almas reciban la salvación. Todos los hermanos pueden servir. Entonces, cada quien tiene que vivir tomando iglesia por centro. Y la iglesia hay que predicar la palabra verdadera. ¿Saben ustedes qué creen que es el centro de la iglesia? Es la palabra. La palabra debe ser el centro de la iglesia. Al ver la Biblia, Hechos, apóstol Pablo, él predicaba la palabra en la iglesia Éfeso durante 3 días, en 3 años. Y cuando él salió de ahí, él hizo que los ancianos de la iglesia Éfeso se reunieran en Mileto. ¿Por qué? Porque él tenía favor. Él tenía una petición tan preciosa. Por eso él les dijo, Hechos capítulo 20, 31, 32, leamos juntos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, oigan, cada uno de nosotros ahora está viviendo, ahora vive la vida que es una sola vez. Entonces, el hombre más importante en este mundo soy yo. Por eso cada quien tiene que vivir tomando la iglesia por centro. ¿Por qué? Porque en la cual el Espíritu del Señor permanece, hace la obra para nosotros con el amor tan grande. Entonces,
¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? Es la palabra. Entonces, la cual debe de ser el centro de la iglesia. Apóstol Pablo también dice, letra roja dice así, os encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia. ¿Qué creen que significa esta palabra? Esta palabra es que hagan todas las cosas conforme a la palabra de Dios. Hagan todas las cosas según la palabra que está escrita en la Biblia. El templo, en el tiempo del Antiguo Testamento, fue edificado solo por la indicación de Dios, el cual diseñó. Y los judíos edificaron conforme a la voluntad de Dios. La iglesia también, hermanos. La iglesia ahora está edificándose. Ahora está iglesia edificándose solo por la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios. Cuando el templo fue edificado, había ayuda de Dios. Si no hay ayuda de Dios, nuestra iglesia nunca puede ser edificada. Nadie puede recibir la salvación. A través de recibir la salvación, la iglesia está edificándose. Dios tiene poder. Dios mismo levanta nuestra iglesia. Al ver la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 3, delante del templo había dos columnas. Una columna derecha se llama Jaquín. Otra columna izquierda se llama Boaz. Jaquín, la palabra Jaquín se refiere a que Dios levanta. Dios levanta. Boaz significa que Dios tiene poder. Solo Dios levanta. Solo Dios tiene poder. Todo el poder está en Dios. Por supuesto que cada uno de nosotros debe hacer todo lo posible delante de Dios. Pero al fin, Dios levantará. Solo Dios tiene poder. Después de 70 años de la vida cautiverio, los judíos se volvieron a Jerusalén y otra vez empezaron a edificar el templo. En aquel tiempo, Dios llamó a Zorobabel y le dijo así. Leamos juntos. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es la palabra de Dios. El templo es, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La iglesia también. La iglesia también. La iglesia es el templo espiritual. La construcción de iglesia es no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, el templo era una sombra, una figura
para explicar es Cristo y la iglesia. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, el templo fue destruido. Si no, ya destruido. Pero en nuestro tiempo hay iglesia espiritual. Pero en nuestro tiempo todavía la iglesia verdadera está edificándose. Ahora está edificándose. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de que las almas perdidas reciben la salvación. Reciben la salvación. La Biblia dice, ahora la iglesia está edificándose. Todavía no termina. A través de que las almas perdidas reciben la salvación, poco a poco la iglesia verdadera está edificándose. Vamos a buscar la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, de versículo 3 a 5. Primera de Pedro, capítulo 2, de versículo 3. Yo les leo. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Hermanos, tal como dice esta palabra, piedra viva se refiere al Jesús. Pero si las almas reciben la salvación, ellos también llegan a ser piedras vivas. Por eso, versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cada uno de nosotros, como yo les dije, la iglesia verdadera está edificándose ahora. Entonces, cada uno de nosotros recibió la salvación y algunas almas están recibiendo la salvación. Entonces, cada uno de nosotros es una parte de la iglesia, es una parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia, Efesios capítulo 2, dice así, leamos juntos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificadas para morada de Dios en el Espíritu. En el versículo 20 dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo es Cristo mismo. Así que al ver la Biblia, Primera de Corintios capítulo 3, dice que el fundamento de Dios es Cristo. Es Cristo. Y 21 dice, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo. Ahora iglesia está edificándose, va creciendo. ¿Cómo? Al ver la Biblia, San Mateo capítulo 28, a través de predicación y a través de educación, la iglesia
está edificándose. Esta palabra realmente, actualmente, está cumpliéndose en nuestro tiempo. Por eso versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si algún día la iglesia verdadera se cumple perfectamente, Dios Espíritu Santo hace mover al cielo la iglesia. Algún día el Espíritu Santo hace que la iglesia se mueva al cielo. Esto se llama arrebatamiento. Arrebatamiento. A la vez, en este mundo va a empezar 7 años tribulaciones. 7 años tribulaciones. Después de arrebatamiento, en este mundo, en aquel tiempo, no habrá iglesia verdadera. Y en aquel tiempo, un hombre anticristo va a aparecer en este mundo. Y él gobernará sabiamente y excelentemente. 3 años y medio anteriores. Pero después de esto, cuando sea 3 años posteriores, él va a decir a la gente que reciba la marca en la mano derecha o en la frente. Pero todavía Dios Espíritu Santo detiene la aparición, la llegada de Espíritu Santo. El anticristo. La Biblia dice, despacio, leamos juntos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como referencia, la Biblia primera y segunda Tesalonicenses nos enseñan acerca de, primero, arrebatamiento y la llegada de anticristo. Versículo 7, letra roja, dice así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Tal como dice esta palabra, nosotros no sabemos, pero en alguna parte hay acción, el misterio de anticristo. En alguna parte, sí o sí, hay acción, el misterio de anticristo. Pero Dios Espíritu Santo de la iglesia verdadera lo detiene. Entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay quien al presente lo detiene. ¿A quién se refiere? Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo lo detiene. ¿Por qué Espíritu del Señor detiene la llegada, la aparición de anticristo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay almas que van a recibir la salvación todavía. Todavía hay almas que van a tener la vida eterna. Pero alguna alma
alguna alma recibe la salvación. Por último, va a haber arrebatamiento. Como yo les dije, después de arrebatamiento, en este mundo va a aparecer Anticristo y gobernará. Pero al fin, Dios, a través de la segunda venida de Jesús sobre la tierra, Dios, Señor, destruirá al Anticristo y falso profeta. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 y 20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, 20. Versículo 19, apóstol Juan dice así: y vi a la bestia, este anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, este Jesús, que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. El falso profeta significa líder religioso, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivo dentro un lago de fuego que arde con azufre. Este significa el infierno. Hermano, esta palabra es la historia de humanidad. Esta palabra es la historia de humanidad. Algún día va a cumplirse. Entonces, se puede decir que la construcción de la iglesia verdadera es más importante. Una cosa, al ver la Biblia, cuando fue edificado el templo, el tabernáculo, no descendió del cielo. El tabernáculo, el templo, no descendieron de arriba. Dios mandó, Dios diseñó, Dios ayudó. Pero los israelitas, los judíos, ellos edificaron el templo. La iglesia también. Dios hace la buena obra, pero los cristianos salvos tienen que hacer todo lo posible. Entonces la Biblia, Colosenses 1, 28, 29, leamos juntos. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Apóstol Pablo dice así: ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? ¿A quién se refiere? Jesús. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y dice, para lo cual también trabajo. Aquí la Biblia español solo dice trabajo, pero al ver la Biblia coreana dice trabajo todo lo posible. Trabajo todo lo posible. No dice trabajo
más o menos. No dice trabajo, sea como sea. Dice trabajo todo lo posible. Tenemos que hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los salvos, ellos se dieron cuenta del amor del Señor a través del Evangelio. Grandemente. En su corazón, en su mente, lleno de amor del Señor. Tenía energía, tenía deseo de predicar el Evangelio con todo su corazón, toda su fuerza. Por eso dice, trabajo todo lo posible, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Nosotros también nos dimos cuenta el amor de la salvación. Además, creemos en la promesa de Dios que está escrita en la Biblia. Así que, con gusto, podemos trabajar, servir para el Evangelio, para edificar la iglesia verdadera. Leamos juntos. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es el testimonio del apóstol Pablo. Me parece que es difícil que yo dé testimonio así. Pero somos muy débiles, a veces somos muy necios. Pero podemos hacer todo lo posible de nuestra parte. ¿Sí me doy a entender? Espero, sinceramente, espero que hayan entendido bien la palabra de hoy. Hoy hemos aprendido la palabra con el tema el templo y la iglesia. Oramos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias. A través de la palabra de hoy queremos vivir correctamente y sanamente delante de ti. Somos necios, frailes y débiles. Entonces queremos permanecer en tu iglesia aprendiendo tu palabra. Estamos viviendo en el último tiempo. Te pedimos que nuestros queridos reciban la salvación. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.